Listo. Gracias, doctor. Ok. Muy buenas tardes. Nosotros somos, bueno, yo voy a exponer las fisiopatologías de las polis. Yo soy Cepago Valdés Avid. Este, mis compañeros van a dar los demás temas de esta sesión, pero por ahora vamos a pasar a la fisiopatología de las polis. Por favor, Luis. Las tres polis. Siguiente, por favor. Ok. Las polis las vamos a encontrar en un padecimiento en particular, como es la diabetes mellitus. Esta puede incurrir en diferente frecuencia dependiendo del origen o la etiología de la diabetes. Por tanto, pues realmente depende mucho de ese origen para encontrarse o no en las manifestaciones clínicas frecuentes. Para esto vamos a encontrar que... ¿Mande? ¿Habla el doctor? No. No, para nada. Adelante. Ah, gracias. Ok, entonces vamos a pasar para, como principio, la poluria. La poliurias es una pérdida excesiva de agua por orina. Es considerada también como una micción excesiva y constante debido al aumento de volumen en la vejiga y la constante idas al baño para orinar. Este es un síntoma es más frecuente en la mayoría de las diabetes mellitus. Pero, pues, ¿cómo ocurre? Pásale, Luis, por favor. Muy bien, fisiológicamente vamos a encontrar que el, existe una reabsorción renal de glucosa en el túbulo contornado proximal. Esto ocurre por dos tipos de cotransportadores, las cuales van a reabsorber la glucosa por medio de un mecanismo que se basa en la reabsorción de contransporte entre sodio y glucosa. Por tanto, vamos a encontrar que en la primera parte del túbulo contornado proximal, en la región S1, se van a encontrar frecuentemente más los SGLT2, que son los mismos cotransportadores sodio-glucosa que estaba hablando. Estos SGLT2 van a realizar el 90% de la reabsorción de glucosa dentro de esta zona. Ya en las siguientes O2 y C3 también vamos a encontrar los cotransportadores SGLT1, pero estos van a solo realizar el 10% de esta reabsorción. ¿En qué proporciones va a suceder esta reabsorción? Bueno, por favor, ¿le puedes adelantar, Luis, por favor? Esta reabsorción va a ser casi del 100%, bueno, normalmente del 100%. Si hay una cantidad filtrada de 180, hay una reabsortividad de 180, por tanto no se va a excretar en sí, en la mayoría de los casos, no se va a excretar casi nada de glucosa, o simplemente no se va a excretar glucosa. ¿Qué pasa cuando no ocurre así? Bueno, en el momento de la diabetes mellitus conocemos que hay una hiperglucemia sistémica. Esto se va a encontrar generalmente en el torrente sanguíneo por todo el cuerpo. Por tanto, en cuanto llegan al riñón, también va a incurrir en una cantidad excesiva de glucosa. Por tanto, vamos. ¿Puedes pasarla a la siguiente diapositiva, por favor? Okay. Entonces, vamos a tener que la hiperglucemia sostenida va a sobrepasar el umbral de reabsorción renal. Por tanto, pues va a generar algo que se llama como glucosuria. ¿Qué es la glucosuria? Bueno, es la cantidad excesiva de glucosas en la orina. Esto genera diuresis osmótica. ¿Qué es la diuresis osmótica? Bueno, la diuresis osmótica es la micción de líquidos con una cantidad elevada de solutos, lo cual va a ser equivalente a más de 300 milosmoles sobre kilogramos. Miles de osmoles no, milosmoles sobre kilogramos, si no me equivoco. ¿Esto qué es lo que va a causar? Bueno, la diuresis osmótica funciona con que los solutos van a realizar ay, perdón por el ruido. Van a realizar una presión en el medio extracelular, presión osmótica naturalmente, que va a generar la salida de líquido intracelular, lo cual va a aumentar el volumen de la diuresis y por tanto también del volumen sanguíneo. Pero aún así va a ser constante el volumen de la diuresis por esta presión osmótica que se va a generar por la glucosa. Esto naturalmente va a generar la poliuria por el aumento del volumen que es de llegada a la vejiga y pues obviamente al,
perdón, sí, a la primera al riñón y luego a la vejiga. Y esto va a generar la pérdida obligada de agua y de electrolitos, naturalmente, por la pérdida constante de líquidos. Por tanto, esto lo que va a generar ya de manera recurrente va a generar una deshidratación intracelular, como les había dicho, lo que genera la cantidad aumentada de solutos en el medio extracelular va a causar la deshidratación intracelular, lo cual nos va a llevar a la estimulación de la sed, naturalmente como un mecanismo compensatorio más rápido y directo para esta afectación, y es lo que nos lleva a la siguiente poli. Por favor, puedes cambiarle, por favor. Vamos a pasar a la polidipsia. La polidipsia sucede a partir de la deshidratación intracelular, como ya lo había dicho. Esto sucede como por la hiperosmolaridad y pérdida renal del agua, que ya había explicado en la parte de poliuria. Y pues esto se genera a partir de un mecanismo sencillo del aumento de la osmolaridad en el compartimiento extracelular. Y esto va a activar a los osmorreceptores que se localizan generalmente en el hipotálamo anterior. Esto va a estimular el centro de la sed, por tanto, pues la polidipsia va a ser se va a definir como la sed intensa o aumento de la sensación de sed. Puedes pasarle la siguiente, por favor. Por último, vamos a llegar a la polifagia. La diabetes mellitus. La insulina influye mucho en la utilización sistémica de la glucosa. La disminución de la capacidad para utilizar la glucosa por la falta de insulina, lo cual va a reducir la asimilación por parte de los órganos insulinodependientes, van a actuar activando vías alternas para la obtención de la energía. ¿Cuáles son las vías alternas más rápidas y que van a ser más relacionables a la polifagia? Pues el catabolismo de las grasas y la proteína. Esto es lo que se va a definir como el aumento patológico de la sensación de hambre y apetito. ¿Puedes pasarle, por favor, Luis? ¿Cómo es que sucede? Bueno, vamos a encontrar que la inutilización de la glucosa por los tejidos es el factor más directo que te va a aumentar que va a generar la polifagia. Esta inutilización de la glucosa, como ya sabemos, se activa por la falta de la acción de la insulina, y también se actúa por el aumento de la actividad del glucagón, particularmente de este mecanismo que, como sabemos, es una hormona que actúa en contra de las acciones de la insulina. Es así como vamos a encontrar que va a haber un aumento de la lipólisis. Esto es lo que va a resultar en ácidos libres en todo el cuerpo humano, a través de, obviamente, del torrente sanguíneo, generalmente, para que así se pueda obtener energía a partir de estos. Y también va a aumentar la proteólisis, para también tratar de obtener energía a través de la liberación de aminoácidos. Escribí mal. Aminoácidos. Entonces, este tipo de mecanismos catabólicos te van a generar un balance energético negativo. Por tanto, van a aumentar directamente el apetito del paciente. De la misma manera, en algunas regiones del cerebro, ya no va a haber asimilación de glucosa por acción de la insulina. Y esto es lo que va a generar que el llamado núcleo ventromediano del hipotálamo actúe generando la respuesta como el aumento del apetito para el paciente. Y creo que ya. Puedes pasarle a la siguiente, por favor. En este esquema, vamos a resumir básicamente la fisiopatología de los polis. Primeramente, se va a ver una deficiencia o una resistencia a la insulina. Claramente yo expliqué al principio que depende naturalmente del origen de la diabetes. Esto va a disminuir la utilización de la glucosa por los tejidos, no se va a asimilar, no se van a generar las vías comunes y van a generar la hiperglucemia. Esta hiperglucemia también va a ser favorecida por la activación de vías catabólicas, como son el aumento de la lipólisis, el aumento la proteólisis, perdón, por parte de dos tejidos diferentes, que ya sabemos que es el tejido adiposo y el músculo. Y esto es lo que te van a generar la polifagia en esencia desde un inicio. Ahora, pasando a las primeras dos polis, como ya había mencionado, como son la poliuria y la polidipsia, van a ser generadas por la falta de reabsorción de los solutos, que en este caso sabemos que es generada por la hiperglucemia, y también ya en una diabetes generalmente muy mal controlada, va a haber una cetoacidosis,
lo cual también va a ser un factor para la poliuria, pero eso ya es en un caso de diabetes no controlada, que sí te va a generar un coma diabético directamente, pero esas ya son complicaciones graves. Pero para la manifestación clínica, la glucosuria es lo que va a generar la poliuria, y la polidipsia es un mecanismo compensatorio para esta manifestación, lo cual va a haber una depresión de volumen y también si se complica mucho, te va a generar también un coma diabético. Y ya. Ahora sí. Bueno, pues continuaremos con lo que son los criterios diagnósticos de la diabetes basados en lo que dice la Asociación Americana de la Diabetes. Y, a ver, bueno, empecemos con lo que son los criterios diagnósticos generales para la diabetes. Estos se basan en 4 criterios generales que son en esencia pues bastante diferentes. En cuanto al primer criterio es la glucosa plasmática en ayuno, que esta glucosa plasmática en ayuno es muy importante, dado que nos va a poder permitir dilucidar si hay algunas alteraciones en la regulación de la glucemia en periodos de ayuno prolongados. Al paciente se le refiere que tiene que tener un periodo de ayuno de mínimo 8 horas. Esto con el fin que ninguna carga de glucosa reciente pueda llegar a alterar el resultado. Es importante decir que tanto para el test de tolerancia a la glucosa oral y la glucosa plasmática en ayuno sean elaborados en laboratorio. ¿Por qué? Porque, pues como sabemos, pues todos conocemos los glucómetros. Estos glucómetros lo que hacen es medir los niveles de glucosa en sangre total. Aquí el factor que nos puede llegar a afectar es que el hematocrito está envuelto en la medición de la glucosa y la puede afectar. Por ejemplo, un hematocrito normal puede ser del 40%. Sin embargo, si este hematocrito aumenta, puede llegar a disminuir la concentración virtual de glucosa en sangre. Y por el contrario, si disminuye el hematocrito, puede aumentar la concentración virtual de la sangre, generando o orientándonos un subdiagnóstico o sobrediagnóstico. Es por eso que siempre se determina que la glucosa, tanto el test de glucosa plasmática y el test de tolerancia a la glucosa oral sean de plasma. Además, bueno, en la glucosa plasmática en ayuno, el criterio debe de ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Y un criterio bastante importante a tener en cuenta es que una vez tomada la muestra, se requiere de manera casi inmediata, pues mandarlo a centrifugar para poder extraer el plasma, dado que el metabolismo de la glucosa permanece dentro de la muestra, y si se espera o si se prolonga mucho el procedimiento para la división o la extracción del plasma de la sangre, puede llegar a generar una disminución de los niveles de glucosa y igualmente llevar a un subdiagnóstico. Y bueno, una vez explicado esto, pues el segundo criterio, pues como ya lo había mencionado, es el test de la tolerancia a la glucosa oral. En pues básicamente lo que hacemos es medir igualmente la glucemia del paciente. Sin embargo, aquí tenemos un control sobre la carga glucémica que se le va a administrar. En este caso, 75 gramos de glucosa anhidra, es decir, sin agua. Y esta se va a disolver posteriormente en agua para que después el paciente la consuma. Se van a esperar 2 horas y se va a evaluar el resultado. Si el resultado es igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, este también es un criterio de diagnóstico para poder determinar una probable diabetes. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, como ya sabemos, la hemoglobina glucosilada es toda aquella hemoglobina que por una unión no enzimática a la glucosa permanece unida permanentemente hasta la muerte del eritrocito. Este factor es muy importante, dado que puede ser un método de previsión de los niveles de glucosa que pudo haber tenido el paciente durante estos 3 meses.
Son máximo 3 meses, sin embargo, la ADA maneja que se puede establecer un diagnóstico de aproximadamente de 6 a 12 semanas. Igualmente, la hemoglobina glucosilada debe ser mayor o igual al 6.5% para ser un criterio positivo para la diabetes. En cuanto al cuarto criterio y el último, son los pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, como ya nos había dicho nuestro compañero David, que son la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmótico hiperglucémico. En cuanto a los estados clásicos de hiperglucemia, como ya nos refirió David, pues son las 3 polis, polifagia, poliuria, polidipsia. Puede presentar cansancio, somnolencia, hipotensión, resequedad en la piel, náuseas, vómitos, visión borrosa. Y además de esto, pues tener las crisis hiperglucémicas, que son pues lo que se les llama complicaciones agudas de la diabetes. Y pues, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética es característico, ya como nos lo habían mencionado, el clásico olor a frutas, pueden presentar una respiración de Kussmaul para poder compensar la cetoacidosis, entre otros síntomas. Y además de estos síntomas que son bastante evidentes, deben de tener una glucosa al azar de 200 miligramos sobre decilitro. Es decir, glucosa al azar, pues no requiere el criterio de ayuno. Y bueno, para la confirmación del diagnóstico es importante recalcar que el cuarto criterio, el último que les acabo de mencionar, es suficiente para determinar el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, para los 3 criterios anteriores se requieren algunas reglas específicas. Por ejemplo, se requieren 2 pruebas anormales de una misma muestra o de una diferente muestra. Y además, estas pruebas pueden ser mixtas. Es decir, yo puedo pedir una hemoglobina glucosilada y una glucosa en ayuno o una test de glucosa oral y una hemoglobina glucosilada. Además de esto, si una persona, por ejemplo, si yo mando a pedir una hemoglobina glucosilada y la glucosa en plasma en ayuno, glucosa plasmática en ayuno, pues en teoría deberían de ser concordantes. Normalmente estos estudios son concordantes. Sin embargo, si hay una disociación entre la respuesta de la glucosa en plasma y la hemoglobina glucosilada, se debe de repetir el procedimiento. Por ejemplo, puede llegar a ser el caso de que pues, la hemoglobina glucosilada esté aumentada y la glucosa esté en niveles normales o debajo de los criterios diagnósticos. En dado caso de presentar esto y al repetir el procedimiento, si se presentan 2 pruebas diferentes de hemoglobina glucosilada elevadas y la glucosa elevada en niveles normales, debe de considerarse diabetes. Esto es muy importante dado que pueden haber algunos factores que puedan alterar la glucemia, por ejemplo, el estrés, también algunas enfermedades e infecciones que puedan alterar la glucemia y pues no ser debidamente diagnosticada. Y bueno, en cuanto a algunas consideraciones importantes de la hemoglobina glucosilada, tenemos que pues algunas ventajas es que necesitamos menores preparativos para poder llevarla a cabo. Tiene una mayor preanalítica, podemos predecir cómo han estado los niveles de glucosa de un paciente, por si nos dice que se ha llevado la dieta normal y al pie de la letra, pero pues la hemoglobina glucosilada se ve alta, pues podemos llegar a inferir pues que probablemente nos está mintiendo. Y en cuanto a la estabilidad, pues como ya lo habíamos dicho, la hemoglobina glucosilada no está alterada bajo condiciones o alteraciones agudas dentro del cuerpo, contrario de la glucemia. En cuanto a las desventajas, la hemoglobina glucosilada puede ser alterada por hemoglobinopatías o ciertas circunstancias hospitalarias o médicas. Por ejemplo, en la anemia falciforme o ferropénica, en el segundo y tercer trimestre del embarazo y en la etapa del periodo postparto. Asimismo, una deficiencia de la glucosa 6-deshidrogenasa puede alterar precisamente el diagnóstico, dado que pues si hay una deficiencia, este diagnóstico pues puede ser obviado como inútil.
Asimismo, las transfusiones, hemorragias y hemodiálisis pueden alterar el índice glucémico, dado que pues no hay una certeza de una preanalítica concreta para poder establecer un diagnóstico correcto. Y el virus de la inmunodeficiencia humana y pues su contraparte del SIDA también están contraindicados si se padecen para poder establecer la hemoglobina glicosilada como un criterio de diagnóstico. Sin embargo, se pueden utilizar los anteriores sin ningún problema. Otras desventajas es que pues, tiene un mayor costo, tiene la existencia puede llegar a no estar tan presente en ciertos lugares o puede no ser viable, como ya lo habíamos mencionado. Y también, como ya lo habíamos mencionado, pues las disociaciones entre la hemoglobina glucosilada y la glucosa de ayuno pueden ser factores para poder no tomar a la hemoglobina glucosilada como un criterio de diagnóstico correcto. Y en cuanto a orientaciones específicas, en este caso para la diabetes mellitus, tenemos que, además de la clínica, que tenemos que hacer para poder observar si es una diabetes mellitus de tipo 1, tenemos que tener las consideraciones de edad, la predisposición genética y familiares. En cuanto ya tenemos el diagnóstico presuntivo, lo correcto sería hacer un marcaje de anticuerpos, por ejemplo, para el GAD65, que es un anticuerpo antiácido glutámico descarboxilasa. También anticuerpos antiinsulina, antitirosinas fosfatasas IA2 e IA2B, que pueden afectar igualmente la vía de señalización, o anticuerpos antitransporte de zinc T8. También estos test, además de ser test confirmatorios en el caso de la presencia de diabetes mellitus en un paciente, se le puede hacer igualmente a los familiares para poder detectar si ellos también tienen la presencia de anticuerpos. Esto con el fin de tener planes preventivos en caso de la aparición de diabetes. Sin embargo, no todos los pacientes no todos los familiares con anticuerpos positivos pueden llegar a presentar la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, es un signo de orientación bastante importante. Y bueno, en cuanto a la prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, tienen ciertos criterios específicos para poder ser candidatos. Y también la prediabetes tiene sus criterios diagnósticos específicos. Hay que recalcar que la prediabetes, según la ADA, no es una entidad clínica, sino es una serie de condiciones predisponentes para la diabetes y el riesgo cardiovascular. Los criterios diagnósticos para la prediabetes son la glucosa de ayuno de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, un test de tolerancia a la glucosa oral de 140 a 199 miligramos sobre decilitro y la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. Si se dan cuenta, son parámetros que están un poquito antes de lo que es la diabetes, están a casi nada, son cifras pues, muy próximas. Y el estudio más importante para el diagnóstico pues, de la prediabetes o el criterio diagnóstico más importante es la hemoglobina glicosilada. Estudios y ensayos clínicos de la ADA han demostrado que una hemoglobina de 5.7 a 6.4% en pacientes han demostrado, en una población de pacientes, han demostrado que tienen un 30% mayor de posibilidad de contraer diabetes 5 años posteriores a la primera toma de la hemoglobina glicosilada con respecto a pacientes que tienen un rango de hemoglobina glucosilada de 5.1 a 5.6, que en su caso tienen un 10 a 15% de probabilidades de padecer diabetes 5 años posteriores a la toma de la hemoglobina. Y bueno, tenemos diversos criterios diagnósticos para el caso de ver si los pacientes son candidatos a ser diagnosticados o a someterse a los criterios diagnósticos de la prediabetes o diabetes mellitus tipo 2 en adultos asintomáticos. El primero de los criterios es que tengan un índice de masa corporal mayor a 25 con uno más de los siguientes criterios. Que sea un paciente que tenga un pariente de primer grado con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, los parientes de primer grado pues son los hermanos y los padres.
la raza y etnia de alto riesgo, que son los americanos, los latinos, asiático-americanos, nativos americanos e isleños del Pacífico. Asimismo, tenemos como criterio de importancia los antecedentes de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo una hipertensión no controlada de mayor a 140/90 milímetros de mercurio o una hipertensión en tratamiento. Asimismo, si vemos y observamos en la química sanguínea que tenemos un HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro, siendo el sexo indistinto, o triglicéridos mayores a 200 miligramos sobre decilitro, también es un criterio diagnóstico. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física y otras condiciones pues, referentes como son la obesidad mórbida y la acantosis nigricans son importantes. Los pacientes con prediabetes, una vez sido diagnosticada, deben ser testeados anualmente para llevar un control y asimismo tener una intervención oportuna para la prevención de la diabetes, que veremos más adelante. Las mujeres con diabetes gestacional también deben de testearse cada 3 años, dado que también son población de riesgo para poder contraer diabetes mellitus, como ya se había mencionado en clases anteriores. Y pacientes de mayores a 45 años de edad con los criterios anteriores tienen también una mucho mayor probabilidad de poder padecer diabetes mellitus y deben de testearse como mínimo cada 3 años, pero siempre, si se puede, de manera anual es mejor. En el dado caso de que se someta a los criterios diagnósticos generales para la diabetes y los resultados sean normales, se debe de repetir el test cada 3 años como mínimo. Y esto puede disminuir dependiendo de la cantidad de riesgos o predisposiciones que tenga cada paciente, así como pues los niveles que resultaron del estudio. En ediciones anteriores de la reseña de la Asociación Americana de la Diabetes, se determinaba que los criterios diagnósticos de la diabetes eran exclusivos para los adultos. Sin embargo, actualmente se ha determinado que estos criterios diagnósticos también son válidos para la detección de diabetes en niños y adolescentes, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios. El diagnóstico debe de considerarse en la juventud, que tiene un sobrepeso con un percentil mayor o igual a 85 u obesidad con un percentil mayor o igual a 95 y con los siguientes factores adicionales, siendo 1 o más. Antecedentes de diabetes gestacional por parte de la madre. Esto, como ya vimos, además de ser una predisposición para la madre, también es un signo de predisposición para el niño. Los antecedentes familiares de primero o segundo grado de diabetes, antecedentes familiares de primero o segundo grado de diabetes, es decir, que tengan parientes, ya sean abuelos o tíos, que hayan padecido diabetes. Estos son los parientes de segundo grado. Y la raza o etnia, como ya lo habíamos mencionado, que pues todos estos son poblaciones vulnerables para contraer diabetes. Asimismo, pues signos o condiciones de insulinoresistencia que ya habíamos mencionado, pues, acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia. En sí, lo importante aquí es que los antecedentes de diabetes gestacional y los antecedentes familiares son diferentes. Aquí se agregan. Entonces es algo importante a tomar en cuenta. Y bueno, este es un pequeño ejemplo que les puse para un paciente para que se autoevalúe. Si puede tener un riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, aquí ya vemos que la edad es un factor importante. También el sexo, se me olvidó mencionarlo, que el hombre tiene una mayor predisposición para contraer diabetes mellitus. Y, por ejemplo, si la mujer ya también tuvo una diabetes gestacional, si tiene familiares con diabetes, también si algún profesional de la salud le ha referido que padece una presión arterial alta, o si realiza algún tipo de actividad física y cuál es su peso. Este es muy importante y como veremos, pues no encontré una tabla que refiriera el peso en kilogramos y la estatura en metros, debido a que pues la Asociación Americana de la Diabetes, como sabemos, pues debido a que es estadounidense, maneja las unidades de medida de allá.
Sin embargo, podemos hacer las conversiones y sencillamente poder evaluar a un paciente con estos resultados. Y bueno, por último, tenemos algunos criterios diagnóstico, pues bueno, la evaluación para ver si una mujer es candidata para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Y estos se dividen en dos, una estrategia de un solo paso y una estrategia de 2 pasos. La estrategia de 2 pasos la estrategia de un solo paso consiste en un test de tolerancia a la glucosa de 75 gramos en las 24 a 28 semanas de gestación. Algo importante a tener que recalcar aquí es que se debe de ser muy específico en la historia clínica y poder observar si no tenía un diagnóstico previo de diabetes mellitus ya formalmente diagnosticada para poder establecer un diagnóstico certero de una diabetes gestacional, porque puede llegarse a confundir. Igualmente, en este test de tolerancia a la glucosa se necesitan 8 horas de ayuno y se evalúan en 3 fases estos niveles. En este caso, la glucosa de ayuno, para ser un criterio positivo, debe ser mayor a 92 miligramos sobre decilitro a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Con 2 de estos 3 criterios positivos se puede determinar un diagnóstico de la diabetes gestacional. Y en cuanto a la estrategia de 2 pasos, en el test se hace un primer test de tolerancia a la glucosa aleatorio, es decir, sin ayuno, de 50 gramos, igualmente en las 24 a 28 semanas de gestación. Es positivo si en la primera hora encontramos un índice glucémico de 130, 135 a 140, dependiendo de los criterios de la ADA. Miligramos sobre decilitro, y si esto es positivo, debemos de proceder al segundo paso, que es el test de tolerancia a glucosa, pero ahora de 100 gramos. Y sí requiere un ayuno de 8 horas, y pues aquí tenemos que debe de cumplir 2 de los 4 criterios aquí expuestos. Si el ayuno es de 95 miligramos sobre decilitro, 180, 155 a las 2 horas, o a las 3 horas de 140. Estos son los criterios de Carpenter, es decir, si dos valores son positivos, si se cumplen 2 de estos valores, si son alcanzados o superados, es un diagnóstico de diabetes gestacional positivo. Bueno, vamos a continuar con el tratamiento no farmacológico. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento no farmacológico, primero vamos a tener a la educación para la salud. La educación para la salud se define como las actividades de información y de educación que llevan a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar dicha salud y hagan lo que puedan de manera individual y colectivamente para mantenerla y buscar ayuda cuando la necesiten. La importancia de la educación para la salud en el caso de los pacientes que padezcan diabetes, primero se va a basar en una aceptación de la enfermedad. Al momento de hacer una aceptación de la enfermedad, se va a buscar romper tanto los mitos y los tabús que existen a lo largo de esta enfermedad, con lo que va a permitir la formación de objetivos y metas que van a establecer que el mismo paciente con respecto a su enfermedad, como puede ser una disminución en la glucemia, mayor actividad física, disminución en el peso corporal. También se va a buscar un desarrollo de habilidades de manejo emocional que van a permitir desarrollar sus distintos aspectos psicosociales. También al paciente se le debe enseñar a identificar complicaciones tanto agudas como crónicas, de las cuales nos hablarán más adelante, para evitar que puedan seguir y ser diagnosticadas incluso desde el primer nivel de atención. Y se va a enseñar técnicas que van a permitir recaídas ante las conductas que se planean modificar. Prácticamente la educación para la salud se basa en el autocuidado que se va a enseñar al paciente, ya que va a ser de los principales métodos para identificar las futuras complicaciones y de esta manera o evitarlas o prolongarlas lo más que se pueda. La que sigue, por favor. Dentro de los principales tratamientos no farmacológicos, y es del que más se ha basado últimamente, es la terapia nutricional.
Dentro de la terapia nutricional es importante destacar que no existe una dieta específica para los pacientes con diabetes, sino que esta va a ser establecida de manera individual, tomando en cuenta las distintas metas y propósitos que que establezcan los pacientes, su religión, sus creencias, tradiciones y costumbres, ya que, por ejemplo, no son las mismas creencias que pueda tener un paciente con diabetes mexicano a una paciente musulmán, ya que difieren tanto en sus creencias, costumbres y religión, y no se le va a poder implementar o hacer un cambio exagerado a la dieta por ejemplo, de un mexicano, tratar de implementar otra dieta, o en el caso del paciente musulmán. El paciente musulmán se los puse ya que en ellos existe un mayor riesgo de hipoglucemia en casos de la modificación a la dieta, ya que ellos tienen una tradición llamada el Ramadán, en la cual tienen que pasar grandes periodos de ayuno, por lo que los predispone o pueden padecer hipoglucemia en ayuno, y es uno de los factores de riesgo que se tienen que tomar al tratar las distintas creencias, y por eso no se puede generalizar una misma dieta a todos los pacientes. La que sigue, por favor. Dentro de la terapia nutricional, aunque como les mencioné debe ser individualizada, la ADA maneja algunas recomendaciones u objetivos de control que se deben establecer junto con la terapia nutricional, junto con la actividad física de la que hablaremos más adelante. Entre ellos, como se ve en la tabla, es una disminución en la hemoglobina glicosilada, mantener una glucemia basal y preprandial entre los rangos de 70 a 130, una disminución en la glucemia postprandial, colesterol alto, LDL, aumento en HDL y disminución en triglicéridos y tensión arterial. También se debe considerar que existen algunas recomendaciones en cuanto a la cantidad de kilocalorías que se deben consumir al día. En el caso de los hombres, se debe consumir un aproximado de 1.500 a 1.800 kilocalorías por día, y en las mujeres de 1.200 a 1.800 kilocalorías. También es importante mencionar que en caso de pacientes con sobrepeso u obesidad, se debe tomar como objetivo o meta el reducir por lo menos un 5% de su peso corporal. La que sigue, por favor. En la terapia nutricional vamos a empezar con los carbohidratos. En los carbohidratos y prácticamente igual en las grasas y en los lípidos no hay un porcentaje específico al cual se debe o una cantidad específica respecto a las calorías que se ingieran por día. Y se dice que un aproximado de lo más saludable podría ser de un 45% de las calorías totales sean provenientes de los carbohidratos. Dentro de las principales recomendaciones constituye en lograr esta reducción al 45% y evitar los alimentos con azúcares añadidos y usar mejor alimentos o obtener las calorías de los alimentos que ya las contienen. Sin embargo, también no se debe hacer un excesivo uso de estas, ya que se recomienda el uso de vegetales sin almidón, ya que al tener una menor cantidad de carbohidratos permiten incluso un mayor apetito con una menor cantidad de alimentos. Entre estos, pues aquí están en la tabla como la calabaza, la cebolla, el pepino, los rábanos, entre otras. También se debe hacer énfasis en la disminución de los cereales con azúcares refinados, incluso cualquier alimento que sea industrializado, que contenga altos tasas de azúcar añadidos y refinadas. La que sigue, por favor. Dentro de los carbohidratos es importante considerar el índice glucémico respecto a los distintos tipos de alimento. El índice glucémico es un estimado en cuanto al incremento que se realiza después de la comida, es decir, postprandial en la glucemia. Y este varía respecto a los distintos alimentos y nos permite clasificarlo, como se ve en la tabla, en 3 grupos: los que tienen un índice glucémico bajo, medio y alto. La importancia es de que se debe hacer, sino una prohibición, sino una disminución en los alimentos que tengan un índice glucémico alto, ya que como podremos ver se encuentran de distintos alimentos, como por ejemplo el espagueti, el pan blanco, que es el que se toma siempre como referencia, o en la mayoría de las ocasiones, o la Coca-Cola, entre otros. Es importante considerar que no solo un alimento tiene un índice glucémico específico, sino que este depende de su elaboración.
Por ejemplo, un jugo de frutas tiene un índice glucémico más alto que una fruta por sí sola. Y el puré de papa tiene un índice glucémico más alto a comparación de una papa cocida al horno. Por eso es importante considerar también el distinto tipo de elaboración con el cual, vaya la redundancia, se elabora los distintos alimentos. Y entre los alimentos con índice glucémico bajo se encuentra, por ejemplo, la manzana, el tomate, las fresas, el chocolate negro, la coliflor y el brócoli. La que sigue, por favor. También dentro de los carbohidratos se hace un énfasis en aumentar la ingesta en cuanto a los alimentos ricos en fibra. Entre estos pues se encuentran el frijol, las cáscaras de manzana, la avena, legumbres, semillas, entre otras. Y esto es porque los alimentos ricos en fibra dietética aumentan el bolo fecal, disminuyen el tránsito intestinal y, de lo más importante en la diabetes, retrasan la absorción de glucemia y por ende una hiperglucemia postprandial. En cuanto a las bebidas que contengan altos índices de carbohidratos, se recomienda el sustituir las bebidas con azúcares añadidos, principalmente por agua. Y también se puede hacer énfasis en sustituir los carbohidratos añadidos por medio de los endulcorantes, que son sustitutos de azúcar. Sin embargo, lo más importante en esto es reemplazar las bebidas endulzadas por agua. Y sí se puede hacer uso de los endulcorantes, pero lo más importante es el agua. La que sigue. Pasando ahora a las grasas, se tiene un porcentaje aproximado que debe ser del 25 al 35% de las grasas, de las kilocalorías totales por día. Y se recomienda una dieta baja o con un promedio de 300 miligramos menos de 300 miligramos por día en cuanto al colesterol. Y en cuanto a las grasas saturadas, debe corresponder a menos del 10% de las kilocalorías totales. Se recomienda también algunos tipos de dieta, como es la dieta de tipo mediterráneo, en la cual se basa en altos o en grandes porciones de vegetales y bajas proporciones de carne, entre lo que destaca, por ejemplo, los alimentos como pescado, el aceite de olivo, los distintos tipos de semillas. También en estos alimentos podemos encontrar un grupo de ácidos grasos que son los ácidos grasos omega 3. Y estos son de vital importancia ya que van a disminuir los riesgos cardiovasculares, disminuyen también los triglicéridos y aumentan el HDL. Entre los alimentos ricos en ácidos grasos de omega 3 se encuentran los aceites vegetales como es el aceite de oliva, de canoa, y este se encuentra a partir del ácido alfa-linoleico, que se abrevia como ALA. También se encuentran en pescados y mariscos, y estos se encuentran a partir del ácido docohexanoico o del ácido eicosapentaenoico. Y también se debe hacer un énfasis en una disminución de las grasas trans, como se puede ver en la imagen, que se encuentran en hamburguesas, en las donas, en las papas fritas, en pasteles y en general en muchos dulces, ya que con eso se va a buscar una disminución en cuanto a los riesgos cardiovasculares. La que sigue, por favor. En cuanto a las proteínas, se recomienda que sea del 15 al 20% de las kilocalorías totales. Y en casos de pacientes sanos, se recomienda una ingesta de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Y en pacientes que sufren alguna nefropatía, como puede ser una complicación de la diabetes, se recomienda una ingesta de 0.8 gramos por kilogramo de peso. La importancia de las proteínas en la diabetes es que estas favorecen o inducen una mayor respuesta de la insulina ante los carbohidratos. Pero esto puede ser, nos puede jugar una mala jugada, ya que si se ingieren alimentos con altos contenidos de proteínas y pocos carbohidratos, puede condicionar a una hipoglucemia. Y en cuanto a los suplementos alimenticios, se recomienda no hacer un uso de estos a menos que se encuentre una causa subyacente que lo requiera, ya que no se ha mostrado evidencia que mejore tanto la glucemia o alguna de las complicaciones de la diabetes cuando no existe una causa subyacente. La que sigue, por favor. También es importante considerar el alcohol.
De acuerdo a la ADA, se recomienda o no hay un riesgo cuando se consume alcohol de manera moderada. Y entre estos se encuentra una bebida en el caso de las mujeres y 2 bebidas en el caso del hombre. Se recomienda, o más bien no se recomienda, sino que no produce riesgos sustanciales en cuanto a la diabetes. Y una bebida, de acuerdo a la ADA, corresponde a, puede ser 12 onzas de una cerveza, lo que sería aproximadamente 350 mililitros, o 5 onzas de vino, que serán aproximadamente 147. También es importante en esto de la terapia nutricional, en cuanto al alcohol, informar a los pacientes de que existe un riesgo de hipoglucemia en caso de un abuso de estas, y sobre todo en pacientes que usen tratamientos como insulina o secretagogos de la misma. Y en cuanto al sodio, se le hacen las recomendaciones generales, que al igual que toda la población, que debe ser una ingesta menor a 2.300 miligramos de sodio por día. La que sigue, por favor. Y bueno, cambiando ahora a la actividad física, la ADA recomienda 150 minutos de ejercicio físico de tipo aeróbico por semana, distribuido en mínimo 3 días con no más de 2 días de diferencia. Esto en el caso de los adultos. Y el ejercicio de tipo aeróbico puede ser las caminatas, el correr, la natación, el ciclismo o bailar. Y también es importante mencionar que se recomienda de una intensidad de moderada a vigorosa. Y se recomienda también hacer sesiones que involucren ejercicios de resistencia, equilibrio y flexibilidad, entre los que se encuentran el yoga o el tai chi. También en caso de los niños que padezcan, niños y preadolescentes que padezcan diabetes, en ellos es diferente, ya que la ADA recomienda 60 minutos diarios de ejercicio físico, junto con actividades de fortalecimiento muscular y de huesos al menos 3 días por semana. Y también se debe hacer énfasis en disminuir conductas sedentarias. En esto es, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos todo el día sentados, o incluso en pacientes que normalmente estén todo el día sentados viendo la televisión, se les recomienda hacer pausas de 30 minutos, cada 30 minutos, y realizar algún tipo de actividad física que puede incluso ir desde caminar o alguna actividad física ligera, ya que con eso se va a buscar mejorar los índices glucémicos y evitar el sedentarismo. La que sigue ahora sí, por favor. Existen algunas ventajas inmediatas y a largo plazo de la actividad física. Entre las ventajas inmediatas se encuentra un aumento en la captación muscular de glucosa, y también es importante mencionar que hay que es directamente proporcional la utilización de carbohidratos con respecto a la intensidad del ejercicio o de la actividad física, ya que cuando se haga un ejercicio físico, una actividad física de mayor intensidad, va a haber una mayor utilización de estos carbohidratos. Otros beneficios inmediatos constituye una disminución en la glucosa en las primeras 24 horas, junto con una mejor acción de la insulina de 2 a 72 horas. Esto va a buscar también mantener un control glucémico dentro de los 2 a los 3 días después de hacer o realizar el ejercicio. También hay ventajas a largo plazo, entre las que se encuentran que un ejercicio vigoroso de resistencia puede incrementar la masa muscular esquelética. También se permite el control de dislipidemias al disminuir los triglicéridos y el colesterol y aumentando el HDL. También en cuanto a la tensión arterial, se permite una mejoría principalmente en la presión sistólica más que en la diastólica. Y también disminuye el riesgo de mortalidad, ya que la actividad física a largo plazo va a constituir un elemento importante en la reducción del peso corporal, reduciendo también las posibilidades de mortalidad por causas cardiovasculares. Y también permite una mejoría en cuanto a la depresión. La que sigue, por favor. Existen algunas contraindicaciones de la actividad física en diabetes. Uno de ellos es la hipertensión no controlada, otro es la retinopatía proliferativa, ya que en la retinopatía proliferativa puede haber un desprendimiento de la retina y hemorragia vítrea. En las neuropatías también está contraindicado, aunque se puede hacer ejercicio no vigoroso, pero sí de leve a moderado, ya que puede ocasionar una ruptura de la piel, alteraciones en la sensibilidad, entre otras.
Y también está contraindicado en los casos de pacientes que sufran de una alteración en las articulaciones llamada pie de Charcot. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante considerar algunos riesgos también de la actividad física. Los principales riesgos en los pacientes con diabetes es el riesgo de hipoglucemia y el riesgo de hiperglucemia. Para esto, antes de realizar el ejercicio o la actividad física, se debe cuantificar la glucemia. En los casos de que la glucemia sea menor a 100 miligramos sobre decilitro, se recomienda ingerir algún alimento con un índice glucémico de moderado, de leve o de bajo a moderado, como puede ser una manzana. Y también, bueno, en casos de que al cuantificar la glucemia esta sea mayor a 250 miligramos sobre decilitro, se recomienda no realizar ejercicio por riesgo a una hipoglucemia. También se debe cuantificar la glucemia se debe cuantificar tanto antes como durante y después del ejercicio. Y bueno, el riesgo de hipoglucemia incrementa en pacientes que usen dosis o usen insulina o secretagogos de la misma, por lo que se debe disminuir una dosis de la insulina antes de la actividad y vigilar la glucemia en el ejercicio. Y al finalizar, se debe inyectar, o en caso de que sean dependientes de insulina, inyectar insulina en una zona del cuerpo que no haya sido ejercitada durante la actividad física. La que sigue, por favor. Y para finalizar, también en cuanto a las recomendaciones de la ADA, se recomienda el dejar de fumar, y esto ya que va a disminuir la tensión arterial y la albuminuria, que es como uno de los criterios diagnósticos de la OMS. Y para esto se han realizado distintos tipos de estrategias, y de las más utilizadas o que refiere la ADA, que es en Estados Unidos, pues es el uso de atención telefónica por medio de estos pacientes, ya que puedan requerir de apoyo. Y bueno, también se hace énfasis en que no se recomienda el sustituir el tabaco o los cigarros por cigarros electrónicos, ya que no ha habido o no hay tanta evidencia científica actualmente en cuanto a qué tanto disminuye los riesgos del tabaco, y esto puede condicionar a un peor control glucémico junto con mayores complicaciones cardiovasculares y muerte prematura. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. Muy bien, excelente, doctores. Quiero felicitarlos. Han sido una presentación, se ve que la prepararon a conciencia, la fueron detallando muy bien, me gustó mucho. Nada más quisiera retomar algunos puntos, si me permites, doctor Campos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos por orden, ¿no? Empezaron hablando de la fisiopatología, hablando de las polis. Entonces, quisiera preguntarle al doctor que expuso, ¿cómo te llamas, doctor? David. David, sí, David. Sí, doctor. David, la pérdida de peso que se puede generar en un paciente de manera aguda, ¿en qué se diferencia a la pérdida de peso que pueda presentar un paciente de manera crónica? ¿De aguda a crónica? Porque el paciente diabético puede tener una pérdida de peso de manera aguda y una pérdida de peso de manera crónica. ¿En qué se diferencia una de la otra? En algunos artículos referenciaban siempre, o bueno, relacionaban generalmente la polifagia con la pérdida de peso. Y creo que la relación, bueno, es que pérdida de peso crónica, creo que ella alteraría como tal las vías metabólicas, ¿no? Bueno, la preferencia hacia cierto tipo de vías. Y al igual que se altera el tipo de almacenamiento energético, lo cual ya no se puede realizar del todo. Bueno, tú comentabas algo al respecto en la parte metabólica y obviamente estás en lo correcto. Sin embargo, la pregunta es, ¿el paciente puede perder peso, haz de cuenta, en 24 horas? 3 kilos, 4 kilos. Y también puede perder 15 kilos a lo largo de 2 meses, por ejemplo. Claro. Quizá tenga que ver con la pérdida, bueno,
Es la diferencia entre, por ejemplo, la pérdida de peso aguda que se realiza en el ejercicio, el cual realmente es volumen de agua, y a comparación de la pérdida crónica que ya es volumen de ¿cómo se llama? De músculos y tejido adiposo, ¿no? El músculo, a ver, Ana, ¿quería comentar algo? Ah, bueno, es que ya lo habían dicho que en el caso de una pérdida de peso aguda, pues es más causada por la deshidratación y pues se recupera cuando recuperas los líquidos. Es correcto. Entonces, esto va a ir en función de qué tanta hiperglucemia tenga el paciente en ese momento. Sabemos que a mayor hiperglucemia, pues la pérdida de volumen también puede ser mayor. Y ahí la pérdida de peso, pues va a ser reflejada básicamente, como ya lo dijiste tú también, David, en la pérdida de volumen. Y la pérdida, pues, crónica de peso es por el hecho de que las vías metabólicas se empiezan a invertir. Eso sí lo comentabas. Hablabas de que había preferencia ya por los lípidos y las proteínas, pero que están conformando nuestro propio organismo. Y el cuerpo, al no poder ingresar glucosa al interior de la célula, empieza a echar mano de estas vías catabólicas, pues con intención obviamente de producir su ATP y de realizar sus funciones que requiere, pero a costo muy alto porque es estar autoconsumiéndose. Por eso es que muchos pacientes que nosotros vemos en descontrol o incluso aquellos que ni siquiera tienen el diagnóstico de diabetes, de momento los vemos a los 3 semanas, 5 semanas, y los vemos muy delgados, hay mucha pérdida de peso. En ellos está condicionándose esta vía catabólica. Y aunque si bien es cierto, un paciente obeso o con sobrepeso tiene que perder peso, la manera de hacerlo no es estar autoconsumiéndose de esa manera, ¿ok? Claro. Bueno, Sí. otro aspecto importante que me parece resaltar es que las polis que efectivamente se pueden manifestar en los pacientes son como que más cargadas o más típicas en los diabéticos tipo 1. El diabético tipo 2 tiene un cuadro un tanto más insidioso porque va a consulta muchas veces por otras causas que no son pérdida de peso, poliuria, polifagia, etcétera. Puede estar yendo por infecciones urinarias repetitivas, por cansancio crónico, dolor de cabeza, puede estar yendo porque pues, a lo mejor tiene un poquito de mareo y no llega diciéndonos, doctor, estoy comiendo mucho, estoy orinando mucho, estoy perdiendo peso. No es ese el abordaje tan clásico en los pacientes diabéticos tipo 2, o a lo mucho nos presentan una de estas polis y no tanto las 4 que, como dije, son un poco más cargadas hacia el diabético tipo 1. Yo creo que ustedes tal vez lo han podido incluso hasta constatar, si tienen familiares diabéticos, que así empezaron medio insidiosamente y bueno, fueron posteriormente diagnosticados. Ahora bien, el aumento de la pérdida, pues la poliuria que está teniendo por la diuresis osmótica, en los pacientes diabéticos, fíjense doctores, que se ha visto que el umbral renal a la glucosa que tú comentabas, David, que era de 180, ese es, digamos, el umbral que nos refieren los libros, ¿no? El estándar, por así mencionarlo. Pero deben ustedes saber que un paciente diabético tiende a aumentar su umbral renal a la glucosa y entonces en ellos pueden tener un umbral de 200, 210, hasta por ahí de 220 incluso. Entonces ellos han aumentado por las mismas condiciones metabólicas en las que se encuentran la capacidad de resolver más glucosa que una persona no diabética. Entonces, eso también es un dato importante a considerar, porque imagínense ustedes, si yo tengo un paciente diabético que tiene glucosuria, quiere decir que su umbral, pues obviamente fue rebasado y por eso se está presentando la glucosa. Pero si ya se está tirando por el riñón la glucosa, imagínate cómo estará en sangre este paciente su nivel de glucosa.
Quiere decir que fácilmente ha rebasado los 180, a lo mejor anda sobre los 200, para que empiece a presentar glucosa en orina. Y a mayor cantidad de glucosa en orina, es mucho mayor la cantidad de glucosa en sangre que puede estar teniendo este paciente. Ahora, no perder de vista que en medicina pueden suceder muchas cosas, ¿no? Una causa de glucosuria, por supuesto, es una diabetes mal controlada. Una causa de glucosuria también, por supuesto, puede ser porque el mismo paciente diabético esté tomando medicamentos glucosúricos. Y hay otras causas, síndromes ahí específicos y demás, que pueden también generarnos glucosurias, ¿no? Incluso hasta en el embarazo y síndromes, como les decía ahí, específicos como de Fanconi, etcétera, etcétera. Pero bueno, enfocándonos específicamente a la diabetes, pues considerar el umbral puede aumentar y si hay glucosa en orina, a mayor glucosa en la orina, es mayor la cantidad que se puede tener en sangre y que por lo menos ha rebasado los 180 en la sangre. Bueno, ok. Finalmente, David, una polidipsia está generada ¿por qué? ¿Te refieres a mi exposición o ya creo que es referido a la hipovolemia? Sí, Polidipsia, ¿qué es polidipsia? Pues, aumento de la sensación de la sed o mucha sed, vamos. Ajá. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este mecanismo? Bueno, es que hay una pérdida de líquido intracelular por la deshidratación intracelular que se realiza por la presión osmótica que genera la glucosa ¿cómo se llama? Vía intravascular, lo cual pues obviamente va a deshidratar todos los tejidos. Esto genera una solución hiperosmolar que obviamente deshidrata casi la mayor parte de los tejidos y se podría considerar como hipovolemia, pero realmente pues en el primer contacto pues sí recoge casi la mayor cantidad de líquidos constantemente y pues de esa manera, como están perdiendo líquidos constantes, se tiende a tomar agua para intentar reponer la diuresis osmótica también se lleva consigo electrolitos y el agua como tal. Por tanto, pues es un mecanismo compensatorio para poder lograr regresar a la homeostasis del medio intracelular y extracelular referido a los solutos. Bueno, así, Ajá. de manera muy, muy simple, ¿no? Si hay muchísima concentración de glucosa en la circulación, pues por osmolaridad, las células van a donar su agua que tienen en el interior, hacia el espacio vascular. Uh-huh. Y esto va a hacer, como tú mencionas, que la célula se deshidrate. Al momento que la célula pierde su agua y se deshidrata, es captada por los osmorreceptores que tenemos en varias partes, y los osmorreceptores son los que van a estimular en el hipotálamo el consumo de agua. Van a informarle, algo pasó, la célula se ha deshidratado, no sé qué fue, pero toma agua para que se vuelva a hidratar. El punto es que tomas agua y como la glucosa sigue alta en la circulación, pues no regresa a la célula. Y peor aún, como se está tirando glucosa por la orina, está arrastrando también el agua que en teoría pues estás consumiendo. Y entonces te tomas el agua para hidratar tu célula, pero la célula no se hidrata porque se la lleva la glucosa que está alta en la circulación y la que se está perdiendo por orina. Entonces es un círculo vicioso. Tomas mucha agua y estás orinando mucho y no te puedes hidratar. Y si no te puedes hidratar, pues sigues tomando agua. Vas a tener hambre porque tu célula no está capturando energético, no están capturando glucosa, y entonces pues vas a seguir comiendo. Lo que va a suceder es que mientras más comas y más comas, vas saturando más la circulación de glucosa porque esta no entra a las células. Y de esta forma, pues también se forma un círculo vicioso. Comes más e hiperosmolarizas más el medio vascular. Y comes más porque no capturas glucosa y tu célula necesita este energético, y es cuando se empieza a autoconsumir
a deshidratar y se empiezan a generar todas estas polis. ¿De acuerdo? Doctor. Bueno, ok. Después comentaba Luis, creo que fue el que habló de los diagnósticos, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, Luis. Bueno, fíjate que dentro de las pruebas de laboratorio tenemos que ser también muy finos y muy fijados en las características de nuestros pacientes. Tú mencionaste muy bien todos estos pues, pormenores y detalles con relación a las diferentes pruebas que pueden hacer el diagnóstico. Sin embargo, es algo que siempre comentamos el doctor Campos y yo en las clases. Imagínate que yo soy nuevo, no estoy diagnosticado como diabético. Hoy voy a consulta y me tomas mi nivel de glucosa en ayunas ahí en la clínica en donde estamos trabajando y me resulta con una cifra de, ¿qué te gusta? 130 de glucosa en ayunas. Y si tú me dices, no, ¿sabes qué? Me parece que esto ya se está saliendo del control, pudiera que fueras diabético. Si me dices, vente dentro de 8 días o 20 pasado mañana otra vez en ayunas para que te vuelva a hacer la prueba, ¿qué crees que voy a hacer yo? Pues probablemente no vaya a regresar. Bueno, y si regreso, ¿cómo crees qué crees que voy a hacer para regresar contigo? Pues va a dejar de Con comer, ¿no, miedo. Doc? Como precaución. Pues claro, porque nadie quiere ser diabético. Y entonces, si yo Exacto. ya no ceno ese día previo, desde que me digas, ya dejo de tomar refrescos y de comer en exceso, y pues es obvio que cuando me vuelvas a hacer esa misma prueba, es Ya va a muy estar posible, normalizado, ¿no? claro, que esté normal. Entonces, hay que considerar estas cositas con Sí, nuestros sí, sí. pacientes, porque hay algunos que no te creen que estén altos, que te dicen, ¿cómo que 130, doctor? Y yo me siento muy bien, ¿no? O a lo mejor 130 debe estar mal su glucómetro porque yo me siento muy bien, ¿no? O te dicen, y a veces hasta los colegas se la compran, ¿no? Híjole, Sí. 130, pero yo creo que es porque anoche cené un refresco y estuve comiendo pastel con mi familia. Bueno, que yo creo que sí ha de haber sido por eso. Bueno, entonces no hay problema. Hasta en mi familia ha pasado. O sea, eso no puede ser. Si tu páncreas está trabajando bien, aunque te cenes una caja de refrescos y una res completa, tu nivel de azúcar debe amanecer bien. No importa que te digas, a lo mejor es porque anoche cené un pastel, no importa. Si tu páncreas está bien, debes amanecer bien. Si tu páncreas no está bien, empieza a tener ya algunos focos de alarma, de alerta. Entonces, hay que tener muy claro eso. Hay veces que el paciente también en esta negación, en esta parte de no aceptar o no querer ser diabético, pues empieza a hacer trampa de esta forma, ¿no? Otra cosa importante que quiero comentarles es que cuando nosotros mandamos la prueba de tolerancia a glucosa, es muy posible que si el paciente llega al laboratorio, esta prueba de tolerancia de 2 horas, es muy posible que si el paciente llega al laboratorio y le encuentran a la primer toma su glucosa elevada, le cancelen la prueba y ya no se la hagan, ¿eh? Y aquí sí depende mucho de cada laboratorio. Hay algunos laboratorios que les da más frío que a otros. Algunos laboratorios llegas, te toman tu nivel de azúcar antes de darte la carga de 75 gramos de glucosa y, traes 130. No, ya no te hago la prueba. En el entendido de que si tú ya vienes alto y te dan una carga de glucosa, pues obviamente se te va a elevar mucho más y pues corren riesgo de generarte un problema y por eso decía yo, algunos ya no la prefieren hacer, otros con unos niveles tal vez igual, si la hicieran. Eso ya depende de las normas con las que trabaje cada laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ok. Y nos comentaba Erwin con relación a la dieta. Sí. Fíjense que es muy importante comentarles a nuestros pacientes, es prácticamente imposible que comamos saludable al 100%, porque vivimos en un medio urbanizado, industrializado, y
lamentablemente a la mano tenemos al alcance todos estos alimentos que no son precisamente los que desearíamos para un diabético, ya que vas a una tiendita y encuentras ahí los pastelitos, los refrescos, las papitas y toda esa serie de pues comida que nos representabas en la gráfica de un alto índice glucémico. Lo ideal sí es pues tener estas proporciones en porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasas, y que bueno, que preferentemente fueran de la mejor calidad. Yo creo que todo mundo sabe la grasa buena y la grasa mala. Todo mundo, los pacientes lo saben también. Ah, ya sabemos que la grasa buena es la vegetal, que la grasa mala es la de animales, ¿no? Entonces, una manera de más o menos orientarlos es de igual forma, pues decirles, ah, pues sí, así como hay grasa buena y hay grasa mala. Bueno, pues también podríamos nosotros compartirles que también, pues por así decirlo, hay carbohidratos mejores que otros, o carbohidratos buenos, carbohidratos malos, aunque este término no me gusta mucho. Y con las proteínas igual, proteínas buenas, proteínas malas, ¿no? Fíjense, así como con la grasa, pues igual los carbohidratos que son refinados, ¿no? Habían dicho que el refresco, los panes, pastas, harinas, y que lo mejor entonces sería los vegetales, las frutas, incluso los cereales como de trigo, ¿no? Comentaban ahí de avena, no estoy refiriéndome a cornflakes o Zucaritas y Choco Crispies, ¿no? O sea, cereales de trigo, de este tipo. Entonces, carbohidratos buenos, por así decirlo, y malos, ¿no? Dije entonces verduras, frutas y cereales de este tipo. Y en proteínas sucede lo mismo. Podemos preferir las carnes magras, que no son empanizadas, que no son capeadas, y los no recomendables pues serían todos estos embutidos que además son muy salados, salami, salchichón, todo esto que luego viene en las pizzas, ¿no? O las carnitas, no sería tanto las proteínas buenas. Entonces, así como un panorama general, como con las grasas. Obviamente, el consumo de sodio pues tiene que verse reducido importantemente. ¿Por qué sería necesario reducir el sodio, Erwin? Bueno, en el caso de, bueno, es que también es importante como considerar que la diabetes no viene por sí sola, sino como vimos, pues puede estar englobado con el síndrome metabólico y entre uno de los objetivos que marcaba la ADA era la disminución de la tensión arterial. Puede ser una de las causas. Y para relacionar, en relación a la glucosa, ¿por qué es importante reducir la sal? Podría ser. Para disminuir la hiperosmolaridad. Exacto, tiene que ver más que nada con la hiperosmolaridad y no perjudicar más si de por sí se puede entrar en un estado hiperosmolar por la hiperglucemia, evitar un aumento de la osmolaridad ya unada a un ion de sodio, ¿no? Bueno, en eso tienen mucha razón. Y hay otro aspecto que también no deben perder de vista. Acuérdense que tenemos en el intestino transportadores de glucosa sodio dependientes. Y si nosotros consumimos sal, este transportador es como ponerle gasolina y echarlo a trabajar y la absorción de glucosa hacia la circulación va a ser muchísimo más rápida porque le estamos pues acarreando lo que él ocupa para trabajar, que es el sodio. Acuérdense que hay GLUTs también en el intestino. Bueno, muy bien. Ok, entonces la dieta tiene que llevar las 3 H's, acuérdense. Hipocalórica, hiposódica y poquita, ¿eh? Bueno, entonces así ya no se nos olvida. Hipocalórica, hiposódica y poquita, las 3 H's. Bien, y la actividad física la refirió muy bien Erwin, me parece que nos dio todos los datos necesarios. Es muy importante que sea de tipo aeróbica, no quiere decir que los diabéticos no puedan practicar boxeo o alpinismo, cosas así, pero pues esos ya tienen que ser personas que han sido revisadas, checadas y que tienen entrenamientos previos para que no corran ningún riesgo, ningún peligro. Es muy importante
que el ejercicio pues tenga ciertas características. Yo siempre les digo que el ejercicio tiene que tener 5 Ds o la regla de las 5 Ds para la actividad física. ¿Te la sabes, Erwin? Recuerdo que una es divertido. Una es divertido, ajá. Ajá, la otra... Ay, chihuahuas, ¿cuál era? Diario, Diario. disponible, Disponible, diario, muy bien. de por De vida. por vida. Y el último, Divertido. Dosificado. Claro. perfecto. Muy bien. Entonces ahí tenemos las 5 Ds, ¿no? Que sea diario, que le guste al paciente, esto es que sea divertido, que sea disponible, que pues, donde lo vaya a hacer se pueda llevar a cabo, ajá, que sea siempre de por vida y que sea dosificado, muy, muy importante, que sea dosificado pues, para que no se vaya a generar o un exceso o que el ejercicio que esté realizando en realidad no le esté demandando el esfuerzo físico que requiere, ¿no? Existe una fórmula, no sé si la conocen, que es la de 220 menos edad. La frecuencia cardíaca máxima. Exactamente, ¿no? Entonces ahí, si nosotros hacemos un ejercicio así rapidísimo y yo me pongo de ejemplo, voy a decir 220 menos mis 20 años me da igual a 200. Entonces 200 sería mi frecuencia cardíaca máxima, pero como yo no soy atleta de alto rendimiento, no voy a esforzarme a 200 latidos por minuto cuando me ejercito. Tendría que empezar a lo mejor en un 60, 70% a lo mucho para empezar. Tal vez después iría subiendo un poquito más. No creo llegar al 100%, insisto, no soy atleta de alto rendimiento. Pero si me voy a esforzar a 60% de mi frecuencia cardíaca máxima con esta fórmula, considerando que me dio 200, porque 220 menos mis 20 años son 200, entonces el 60% serían 120 latidos por minuto. Y 120 latidos por minuto sí puedo alcanzar cuando me ejercito. Entonces es una manera de más o menos calcular a qué ritmo o a qué esfuerzo me tengo que someter. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Sí, doctor. Gracias. Bueno, Adiós, doctor. ok. Y finalmente quisiera hacer una pregunta, pero ahora se la voy a hacer a Elisa Michelle, ¿está? Elisa no está, ni la conocen, ¿verdad? No. Ni la conocen. Bueno, entonces vamos a preguntarle a otra persona. A ver, quiero preguntarle aquí tengo a Daniela Rendón. Sí, profe. A ver, Dani, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente diabético ya diagnosticado como tal, diabético? Le tomo una prueba de glucosa en ayunas, una glucosa de ayuno, y me da 101. 101. Y le tomo hemoglobina glucosilada y me da 8%. ¿Qué puedo pensar? Pues... ¿Qué pensaría, doctora? Pues... ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Está bien? Pues la respuesta no salió tan mal, pero... A ver, Mariana, ¿qué nos quieres decir? Yo opino que está mal porque en la hemoglobina salió alto y la hemoglobina glucosilada nos sirve para saber
2 o 3 meses antes y evaluar así el control que ha llevado. Entonces, este 101 lo puedo desestimar. Sí, o sea, yo pienso que, por ejemplo, se cuidó unos días antes de hacerse el estudio para que salieran bien, pero el que nos da como el valor para considerarlo más es la hemoglobina glucosilada. Ok, muy bien. Bueno, fíjense bien. Voy a escribir algo en mi pintarrón que quiero que se fijen. Ya nos ubicamos aquí en el pintarrón. Hay 3 cosas que son inherentes al nivel de glucosa y otras 3 que son inherentes a nuestro paciente. Y nosotros tenemos que casar unas con otras para poder manejar de manera más óptima a nuestro paciente. Fíjense bien. Primero, tenemos que saber que con relación a la glucosa, hay que ver glucosa de ayuno. Muy importante, claro. Pero también tenemos glucosa postprandial a las 2 horas. Y tenemos variabilidad glucémica. En el entendido que, bueno, la glucosa de ayuno, pues es cuando pues, me voy levantando, cumplí con estas 8 horas de requisito y me toman el nivel de azúcar. Puedo estar alto ahí. En la glucosa postprandial, a las 2 horas de que ingerí mi alimento, puedo estar alto. Y la variabilidad glucémica hace referencia a que más adelante de estas 2 horas, a las 4 horas, a las 5 horas, puedo tener también hiperglucemia. Entonces ahí tengo una variabilidad glucémica. Porque el tipo de fármacos que nosotros podemos manejar para cada uno de estos casos puede ayudarnos más que otros. Y es lo que nosotros tenemos que conocer, porque le vamos a diseñar un traje a la medida a nuestro paciente. Y con referencia al paciente, tenemos que saber tiempo de ser diabético. Porque no es lo mismo que yo tenga un diabético de 1 año de evolución a que tenga un diabético de 15 años o 20 años de evolución. ¿Ah? ¿Qué edad tiene el paciente? Porque también no es lo mismo que tenga un joven tal vez de 28 años que por su misma edad puede resistirme más algunas complicaciones o algunos descontroles que un paciente que tenga 85 años, por ejemplo, ¿no? Entonces son más vulnerables, su organismo puede estar ya más minado y resistirme menos. Y el último punto sería si tiene o no tiene complicaciones. Y entonces tengo estos 3 aspectos con relación a sus niveles de azúcar y 3 aspectos con relación a al estado del paciente. Y esto me ayuda mucho porque no es lo mismo, hablando ahorita de lo que acaban de comentar sus compañeros, el tipo de dieta, por ejemplo, en aquel paciente que ya puede tener un daño renal o Bueno, se cortó, ¿no?